Hello, comrades in struggle. This is the month of Black August, a holiday created by Black revolutionaries honoring the Haitian Revolution, Nat Turner slave uprising, and the freedom of all political prisoners. As I speak these words, the youth in the streets across the US are rising up. They are battling with federal troops in Portland, and there are battles that have been militant and unrelenting. Camaradas de lucha, estamos en Agosto Negro, una conmemoración creada por los revolucionarios negros en los Estados Unidos, en honor a la revolución haitiana, el levantamiento de los esclavos de Nat Turner y por la libertad de los prisioneros políticos. Mientras hablo, los jóvenes están en las calles de los Estados Unidos enfrentando las tropas federales en Portland, donde las batallas han sido combativas y sin cuartel. There are less people in the streets, but the battles continue with fury. The fury of the uprisings is directed against the police, who are racist, violent, corrupt bigots all over the country and the world. The combination of the economic crisis, pandemic, both of which hit Black people in more extreme consequences than any other group in the US, was a perfect storm. Hay menos gente en las calles, pero las batallas continúan con furia. La furia está dirigida contra la policía, que son fanáticos, racistas, violentos y corruptos en todo el país. La combinación de la crisis económica y la pandemia que golpeó a los negros más que a cualquier otro grupo en el país fue la tormenta perfecta. The movement has been led by Black people, but includes a multiracial sector of mostly young people. We've also seen labor actions for Black lives, like the West Coast port shutdowns and countless statements from unions supporting the Black Lives Matter movement. El movimiento ha sido liderado por la población negra, pero incluye un sector multirracial, en su mayoría jóvenes. También hemos visto algunas acciones obreras por las vidas de los negros, como las huelgas portuarias de la costa oeste y las incontables declaraciones de los sindicatos que apoyan el movimiento Black Lives Matter. As my comrade Jimena already explained on Thursday at this program, the Democrats are attempting to present themselves as an alternative to Trump. They're trying to co-opt the movement as they have done many times before. I'm not going to repeat what she said, only stress that any opposition to Trump must be accompanied by a clear delineation from the Democratic Party. Como mi camarada Jimena ya explicó el jueves, los demócratas están tratando de presentarse como la alternativa a Trump, tratando de cooptar el movimiento como lo han hecho muchas veces. No voy a repetir lo que ella dijo, pero solo subrayar que cualquier oposición a Trump debe ir acompañada de una delimitación tajante del Partido Demócrata. I also want to make clear the relationship between racism and capitalism. From Lenin to Trotsky, our tradition has long discussed that Black struggle has to be a central concern for all revolutionary socialists. This mantle must continue to be taken up by Trotskyists today. Quería dejar clara también la relación entre el racismo y el capitalismo. Desde Lenin hasta Trotsky, nuestra tradición ha discutido durante mucho tiempo que la lucha de los negros debe ser una preocupación central de los socialistas revolucionarios. Esta bandera debe ser tomada por los trotskistas de hoy. We are aware that the only actor that has the power to defeat racism and all forms of oppression until the end is the working class. Racism is the enemy of the working class, so we fight for workers' hegemony. We push for our organizations to take up the fight against racism here and now. Somos conscientes de que el único actor que tiene el poder de derrotar el racismo y todas las formas de opresión hasta el final es la clase obrera. El racismo es enemigo de la clase obrera. Así que luchamos por la hegemonía obrera, luchamos porque nuestras organizaciones tomen la lucha contra el racismo aquí y ahora. In our workplaces, we are part of the rank and file movement, fighting to expel the cops from our unions, schools, and workplaces against the union bureaucracy. Police are not workers, they are our class enemy. En nuestros lugares de trabajo, impulsamos el movimiento de base que lucha por expulsar a los policías de nuestros sindicatos, escuelas y lugares de trabajo en contra de la burocracia sindical. La policía no son trabajadores, son nuestros enemigos de clase. The uprisings are happening against the police strangling George Floyd to death. In the US, police unions have defended the assaults, rapes, and murders of oppressed people.
They are rife with white supremacists. Los levantamientos que están ocurriendo son en contra de la policía que estrangula a George Floyd hasta la muerte. En los Estados Unidos, los sindicatos de policía han defendido los ataques, violaciones y asesinatos de la policía. Están llenos de supremacistas blancos. It is absurd to advocate for police unions. Why would we want our class enemies to have higher wages and better organizations? No cops in our unions. Es absurdo defender a los sindicatos de la policía. ¿Por qué querríamos que nuestros enemigos de clase tengan salarios más altos y estar más organizados? No, fuera los policías de nuestros sindicatos. We also need to fight for our unions to take an active role in uniting the struggles that affect people right now. The coronavirus is on the rise in the US, and yet the capitalists want to send teachers back to overcrowded classrooms. Unemployment benefits are ending, and so are moratoriums on evictions. Meanwhile, Jeff Bezos and other capitalists make massive profits. También tenemos que luchar para que nuestros sindicatos tomen un papel activo en la unidad de las luchas que se están dando en este momento. El coronavirus está en aumento en los Estados Unidos y los capitalistas quieren enviar a los maestros de vuelta a las aulas superpobladas. Los planes de desempleo expandido están terminando, así como una moratoria de desalojos, mientras que Jeff Bezos y otros capitalistas tienen ganancias enormes. And further, throughout the pandemic, US imperialism has continued to wreak havoc across the world. It continues to drop bombs in places like Iraq, to build the racist border wall, and to deport immigrants to Central America. Likewise, the Republicans and Democrats are united in their hostile policy towards China. Y además, a lo largo de la pandemia, el imperialismo estadounidense ha seguido causando estragos en todo el mundo. Sigue lanzando bombas en lugares como Irak, construyendo el muro fronterizo racista y deportando inmigrantes a América Central. De la misma manera, los republicanos y los demócratas están unidos en su política hostil hacia China. That is why Left Voice is part of the multiracial Black-led struggle against police brutality and structural racism. We participate in the occupations in New York. We have healthcare workers who are on the front line of the pandemic, and our comrades have been arrested for being part of the protests. Por eso, como Left Voice, somos parte de la lucha multirracial dirigida por los negros contra la brutalidad policial y el racismo estructural. Participamos en la ocupación de Nueva York, somos trabajadores de la salud en primera línea de la pandemia y nuestros compañeros fueron arrestados por estar en las movilizaciones. 1 minute, Julia. Thank you. We are also part of the unions fighting to expel the police, including myself. With 500,000 visits a month, Left Voice is a known advocate for a socialist perspective in fighting against racism and for the democratic self-organization of sectors in the struggle. En nuestros sindicatos luchamos para expulsar la policía y yo soy uno de ellos que lucha por esta perspectiva. Con 500.000 visitas al mes, Left Voice es una voz conocida en la izquierda que presenta una perspectiva socialista en la lucha contra el racismo y a favor de la autoorganización democrática de los sectores en lucha. Our publication is playing a central role in regrouping revolutionaries in the US, demanding that the DSA break with the Democratic Party, and laying the ground to build a revolutionary organization for the Fourth International at the center of US empire. Nuestra publicación juega un papel central en la reagrupación de los revolucionarios en los Estados Unidos, polemizando con el DSA para que rompa con el Partido Demócrata y sentando las bases para construir una organización revolucionaria por la Cuarta Internacional en el centro del imperio. Thank you. Gracias por organizar este acto y ojalá organizamos juntos. Muchas gracias a vos, Julia Wallace, de Left Voice, miembro de la fracción trotskista Cuarta Internacional. Muchas gracias.